Listo. Chicos del grado décimo, tengan ustedes un cordial saludo. Espero que hayan estado bien en este día, en esta semana. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía correspondiente al día de hoy, pero necesito que por favor me indiquen si se está escuchando y se está viendo bien. ¿Listo? Entonces, por favor, que alguien me indique. Sí, profe, sí, señor. Profe. Listo, esto, otra cosita chicos, yo voy aquí a tomar sus nombres, ¿listo? No con la intención de dar nota ni nada de esto, porque yo sé que hay algunos que no se pueden conectar, pero yo sí llevo un registro de quiénes son los que ingresan puntual a la clase, ¿vale? Entonces, por favor, me escriben sus nombres en el chat del grupo, si son tan amables, y yo una vez terminada la clase, los tomaré. ¿Listo chicos? Esto para poder llevar así el registro y evitar que de pronto haya algún papá que en algún momento me diga que sí se han conectado y resulta que no. ¿Listo? Pero pues igual yo veo aquí que están conectados casi los mismos que se conectaron a la clase anterior. Entonces vamos bien. Hay 2, 4, 6, 7 estudiantes, 6 señoritas y el señor Mauricio. ¿Listo? Entonces, bien chicos. Eh, Vamos a ver, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar respecto al tema de la clase anterior? Muchos estudiantes no entregaron. ¿Listo? Este video, pues, eh, ustedes saben chicos, y aquí les pregunto, yo lo estoy grabando, pero pues ustedes no van a salir en el video, ¿sí? Simplemente va a salir lo que ustedes van a observar y pues el audio de ustedes. Entonces no sé si haya alguien que tenga alguna objeción sobre esto. Si no, pues entonces seguimos. Si no hay alguna pregunta, recuerden chicos, es necesario y es fundamental que ustedes pregunten. ¿Listo? Si ustedes no preguntan, se quedan con las dudas, pues yo asumo que todo queda claro y yo sigo. Y cuando yo sigo, yo después doy por sentado que eso lo tienen claro, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, listo, aquí alguien me pregunta, profe, ¿tenemos más plazo para enviar el trabajo? No, el plazo era hasta el día de ayer con ustedes, ¿sí? Entonces, pues yo trato de ser muy estricto con el tiempo, ¿vale? Para mí el tiempo es una cuestión importante, porque yo me programo en absolutamente todo. Yo soy obsesionado por el tiempo, entonces yo programo mis días para calificar y los días siguientes pues en clase y preparando las clases, tengo citación de algunos padres de 11 para la próxima semana, entonces yo me programo con tiempo de anterioridad, ¿vale? En tal medida no, ya los trabajos no se reciben, ya que les queda pues los trabajos que vienen a continuación, pues entregarlos puntualmente. ¿Listo chicos? No dejen para el final. Yo ahorita les voy a decir cuándo o cómo vamos a desarrollar la actividad correspondiente a esta clase. Entonces, chicos, ¿listo? Cualquier cosa, activan el micrófono porque yo el chat no lo estaré viendo la guía que voy a proyectar a continuación. ¿Listo? Entonces, chicos, nos ubicamos en el tema de los estoicos. Yo les comentaba en la clase anterior, pues que veíamos como el contexto histórico en el cual surgieron estas escuelas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de escuela en filosofía, no tiene nada que ver con un lugar físico, ¿cierto? Como un colegio, una universidad, nada de eso. Cuando nosotros hablamos de escuelas, hablamos de líneas de pensamiento. ¿Y qué es una línea de pensamiento? Es una, por decirlo así, una agrupación entre temas que tienen en común algunos aspectos, ¿listo? Como, así como hablamos de religiones, donde hablamos del cristianismo, el brahmanismo, donde hablamos del hinduismo, del islam, ¿cierto? Que todos tienen, pues, quienes creen tienen unas características particulares, creen en lo mismo, oran a lo mismo, veneran lo mismo, pues lo mismo ocurre en filosofía. ¿Listo? Entonces cuando hablamos nosotros de una escuela, estamos hablando de una línea de pensamiento, de una característica, de unos temas en particular de interés, de unas formas de argumentar en particular.
Entonces, vamos a ir viendo hoy lo que es el estoicismo. Vamos a ver acá, creo que alguien está intentando entrar. Bien, chicos, entonces yo asumo que ustedes a mis clases llegan con el tema visto, con la lectura realizada, pues, ¿vale? Entonces, si no es así, debería ser así, porque yo por lo general no leo la guía, salvo en la clase de hoy que necesito que queden claros algunos conceptos que están ahí apenas mencionados, entonces los vamos a leer, pero por lo general yo asumo que usted llega con el tema visto, ¿sí? Por lo menos ha realizado la lectura. Entonces, chicos, eso forma parte de la autonomía ya que tienen ustedes en el grado 10º. ¿Listo? Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos del estoicismo, estamos hablando de una de las escuelas más importantes de este periodo, ¿listo? De este periodo histórico, de este periodo de la filosofía grecorromana. Y es que los estoicos son de gran influencia para el pensamiento cristiano, ¿listo? Vamos ahorita a ver aquí en la lectura dos conceptos que son fundamentales para entender el cristianismo. Ustedes saben, chicos, que cuando hablamos del cristianismo estamos hablando de la religión que se desarrolla después de Cristo, ¿listo? Entonces partamos de ese principio, es que Cristo no funda una religión, ¿vale? Simplemente que a través de los pasos históricos, a partir de cierto momento de la filosofía, podemos hablar que existe el pensamiento cristiano como una doctrina filosófica, como una escuela filosófica, ¿listo? No desde el punto de vista de religión. Por eso no es lo mismo ver el cristianismo desde la filosofía que verlo desde la religión, ¿vale? Entonces esto para tenerlo claro acá. Y el sustento filosófico del cristianismo se lo irán dando estas escuelas. Estas escuelas van desarrollando conceptos que luego habrá un autor muy importante que vamos a ver en el tercer periodo, en el cuarto periodo, tal vez a finales de este o a principios del otro, y será San Agustín. San Agustín retoma todos estos conceptos y fundamenta filosóficamente la religión cristiana. Entonces, bueno, aquí en los dos primeros párrafos ustedes encuentran básicamente el origen de cuáles fueron los autores que desarrollaron este pensamiento. ¿Listo? Chicos, observemos la imagen que está aquí. ¿Quién está ahí en esa imagen, chicos? ¿Quién me dice quién es? March. ¿Y qué característica tiene ella? Es alta, tiene pelo azul. Listo, bien, esa sería una característica física, pero el comportamiento de Marge Simpson, ¿cómo es? ¿Cierto? Parece, nosotros si observamos, ustedes todos los han visto y por eso he escogido esta imagen, porque es un programa muy popular, pero nosotros vemos que ella aguanta mucho, ¿cierto? O sea, ella tal vez es como la que está sometida siempre, tiene un marido borracho, tiene un hijo rebelde, desobediente, tiene una hija con unas características diferentes, es madre de familia, asume toda la responsabilidad del hogar y demás, ¿cierto? Podríamos nosotros ver que ahí hay muchos aspectos de la filosofía estoica, ¿vale? Entonces la imagen dice lo siguiente: el objetivo de la vida es alcanzar la imperturbabilidad, es decir, que usted no encuentre afán en absolutamente nada, que nada lo afecte. Y ese es básicamente el pensamiento estoico, ¿sí? Es lograr una tranquilidad, una armonía. Por eso en la clase anterior hablábamos del concepto de paz interior, ¿cierto? Por ahí en una actividad lo había y hubo algunos que lo definieron muy bien. Y es básicamente pasar por la vida sin que ésta lo afecte a uno, ¿listo? Y ya vamos a ir viendo el por qué y eso cómo se relaciona con el cristianismo. Entonces, chicos, vamos a ir leyendo acá, ¿vale? La física. Entonces dice aquí el texto que se inspiran en Heráclito, porque pues para él el mundo es un total, una unidad, ¿listo? Entonces, ojo aquí, ya hablamos nosotros de que filosóficamente estos personajes
creen que hay una unidad universal, es decir, no que ha sido creado, sino que todo forma parte de una totalidad, ¿vale? Pensemos en un círculo y por eso ellos aceptan que el círculo es la figura perfecta, igual que lo aceptarán otros de las diferentes escuelas, y es que ellos no asumen que hay división, sino por el contrario que todo existe de una forma articulada, todo tiene que ver con todo. Y esto en un sentido físico, pues nosotros lo vemos, por ejemplo, con una montaña, ¿cierto? Si la montaña está, pues la montaña de una u otra manera puede influir en la forma de vida de las personas, que a su vez se verá reflejado en la economía, que a su vez se verá reflejado en la cultura, y vemos que todo está encadenado. Pues ellos consideraban que esto era de la siguiente forma, de esa forma, pues, ¿listo? Dice acá en el segundo párrafo, en vez de hablar de 4 causas como Aristóteles, causas de todo lo que existe, estos señores solamente consideraban que había básicamente 2, ¿listo? La materia, y la materia ahí lo colocan como algo pasivo porque de una u otra manera la materia se transforma, ¿cierto? La materia se cambia, esa montaña se va a derrumbar, esa montaña le pueden perforar, esa montaña dentro de 5000 años ya a lo mejor se ha derrumbado o la han talado o la han destruido o le han construido edificios, ¿cierto? Entonces eso es pasivo en la medida en que se puede transformar. Pero por otra parte ellos consideraban que había algo como una entidad superior y será aquello que llamaran el logos, ¿listo? El logos para los griegos es un concepto muy difícil de definir porque ellos lo utilizan para referirse así como a una razón superior, ¿sí? A una fuerza que está por encima de todo, pero no solamente una fuerza física, ¿sí? Sino como aquello que hace que todo sea posible. Nosotros los cristianos lo llamaríamos Dios. Para nosotros, si yo les digo, chicos, ustedes que son cristianos, católicos, la mayoría, ¿por qué el universo existe? Probablemente alguno me vaya a decir que porque Dios lo creó, ¿cierto? Porque Dios lo hizo así, porque Dios es poderoso, pero resulta que para los griegos no era cuestión de los dioses, ¿listo? Era cuestión de una fuerza universal. Por eso aquí hablaremos en este texto de una razón universal, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaba aquí con esto, chicos? A raíz de eso, pues ellos veían que como todo es una unidad, pues de una u otra forma esa razón universal, ese logos, está en medio de nosotros, ¿sí? Entonces ellos van viendo que en la naturaleza, ahí está, por decirlo así, el logos o la divinidad, ¿sí? No es como el cristianismo que asume que Dios está allá, en su lugar santo, y desde allá nos mira, y desde allá nos juzga, y desde allá nos orienta. Simplemente el logos, pues eso es lo que anima, lo que permite que todo exista. ¿Vamos hasta acá, chicos? ¿O voy muy rápido? ¿Me van entendiendo o no? En pocas palabras. Sí, profe. ¿Seguros? Porque es probable que yo al final del periodo haga una evaluación sobre esto. Entonces, este es el momento de decir no entiendo. ¿Listo? Bien, pasamos acá. Dice, el mundo es un ser animado y armonioso que posee vida propia. Entonces, para estos filósofos, la naturaleza, ¿sí? Lo que vemos nosotros a nuestro alrededor, una planta, un animal, el aire, el agua, la lluvia, el sol, la noche, todo esto de una u otra manera era la evidencia de ese propio logos que está con nosotros, ¿cierto? Y ellos creían que había un eterno retorno, es decir, ellos creían que lo que estamos viviendo nosotros en este momento, dentro de algún periodo de tiempo, volveríamos a estar, ¿cierto? Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿será que eso tiene algún sentido? ¿Será que dentro de, digamos, 10.000 años volveremos a estar nosotros aquí, ustedes allá en su casa, yo dictando la misma clase, digamos, vestido hoy de la misma forma? ¿Sí? ¿Será posible?
¿O cómo creen ustedes entonces? Y aquí aparece un tema, un concepto importante y es el concepto de tiempo. ¿Listo? ¿Ustedes creen que todo es un ciclo o cómo es el tiempo? Los escucho. ¿Se fueron todos? No puede ser. ¿Qué ha pasado? Veo yo que hay 9 estudiantes, todos quedaron callados. ¿Vale? Sí, profe, está todo claro. Sí, pero yo no les estoy preguntando eso en este momento, les estoy diciendo que ustedes qué piensan de si es cíclica la cuestión o no. En pocas palabras, ¿hay un destino? ¿Usted está destinado o usted tiene la libertad y la voluntad de hacer lo que quiera? Es decir, es libre. ¿Qué piensan? Uno decide qué hacer. ¿Sí? Usted decide en este momento, por ejemplo, pararse e ir y coger a piedra la estación de policía. ¿Usted lo puede hacer? Es decir, usted lo decide, ¿cierto? Usted puede hacerlo. A lo mejor nadie se lo impide. Pero entonces aquí hay una cuestión y es, ¿usted estaba destinada a eso? Y cuando nosotros hablamos del destino, de una u otra manera estamos hablando de un concepto en el cual pues hay una fuerza, ¿cierto? Que es superior y que nos dice, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la situación que le acabo de decir. ¿Sí? Hay alguien que de una u otra manera escribió, por decirlo así, en un libro o dijo, bueno, digamos, Mari el día de hoy a las 12 del día se va a ir allá a la estación de policía y la va a coger a piedra. ¿Sí? Estamos destinados. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese concepto de destino es un concepto muy importante dentro del cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Por aquí lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el concepto de destino? Porque el cristianismo asume que Dios, como todo lo sabe y todo lo puede, pues nos ha establecido nuestra vida. ¿Sí? Dios, en tanto que nos ha creado, pues ha dicho, bueno, usted nació tal día y va a morir en tal otro. Y a lo largo de su vida usted va a vivir estas experiencias. Usted va a ir preso, luego usted va a salir de la cárcel, usted va a montar una tienda, usted se va a hacer millonario con esa tienda, luego un día usted va saliendo y alguien lo coge y por robarlo le pega un tiro y lo mata. Y usted va a morir así el día 30 de noviembre del año 2036, ¿cierto? Eso es un destino, es decir, haga lo que usted haga, no se puede escapar de eso. Y para los cristianos es muy importante aceptarlo porque de una u otra manera eso sustenta el pensamiento de que Dios todo lo hace y todo depende de Dios, ¿cierto? Pero ese concepto es un concepto que desarrollaron los estoicos, ¿listo? Y es que los estoicos creían que ese logos, pues de una u otra manera era quien establecía qué nos iba a pasar. Entonces nosotros debemos tomar una actitud ante la vida, pues de una u otra manera un tanto relajada, ¿cierto? Pensemos lo siguiente, niños, niñas. Digamos que usted va a perder el año, ¿sí? Usted en noviembre le dicen, usted perdió el grado 10º. Si nosotros lo tomamos desde un punto de vista de el destino, pues sencillamente yo puedo asumir que Dios lo quiso así. Entonces, ¿yo para qué me afano? ¿Yo por qué me voy a preocupar hoy por estudiar? ¿Sí? ¿Por qué me voy a preocupar hoy por trabajar si yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años? A lo mejor, si yo me afano por el dinero y yo quiero tener un carro, una casa, una finca, pues yo para qué me afano si dentro de 10 años de pronto el destino quiere que yo sea millonario y voy caminando y me encuentro el baloto y me lo gano y así lo tuve, ¿cierto?
Entonces, cuando nosotros hablamos desde un punto de vista de la aceptación del destino, hagamos lo que hagamos, eso no va a cambiar nuestro destino. Por tanto, entonces, ¿qué hacían estos señores? Aceptaban que el destino existe y por tanto yo debo tener en cuenta una palabra y es precisamente la imperturbabilidad, ¿cierto? De la que nos hablaba aquí Marge Simpson. No nos debemos afanar. ¿Para qué se afana? Entonces yo les pregunto a ustedes, le voy a preguntar concisamente a Valeria Echeverry. ¿Qué la afana a usted, Valeria? ¿Usted de qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? ¿Qué hace que usted se preocupe? ¿No está en clase, Valeria? Mauricio, ¿qué hace que usted se afane, Mauricio? ¿Qué lo preocupa a usted? No entregar las tareas a tiempo. ¿Eso lo afana? ¿Por qué se afana? Porque si yo estoy estudiando, es porque mis papás me están brindando el estudio, entonces tengo que yo ser responsable y se la ir adelante y agradecerles lo que están haciendo por mí. Listo, muy buena respuesta. Comparto su pensamiento. Pero resulta que los estoicos dirían, pues no se afane, amigo. Si usted ya está destinado, ¿cierto? Digamos, usted quiere estudiar, por decir algo, no sé si sea medicina, ¿cierto? Entonces, ¿usted para qué se afana por entregar el trabajo si el destino dice que usted sí va a ser médico? Entonces, entregue o no entregue un trabajo, usted va a ser médico, ¿cierto? Pero también está la otra posibilidad. Digamos que el destino quiere que usted no sea médico, que el destino quiere que usted tenga una situación difícil. Entonces, haga usted la tarea o no la haga, de pronto el destino suyo es que usted pierda el año, ¿vale? Entonces, la actitud que estos señores proponían era una actitud de vivir tranquilo, vivir en paz, vivir en armonía, ¿listo? Entonces dice acá la lectura: para los estoicos, el ser humano es una parte del universo sometida al orden mismo, ¿sí?, que las restantes cosas del cosmos. El alma humana es corpórea, el cuerpo es, ¿cierto?, el alma mortal y procede de los padres. Es decir, estos señores no creían que hubiera una vida posterior a la muerte, simplemente usted se muere y ya. En ese sentido, hablaremos de que eran materialistas. ¿Listo? En filosofía el concepto materialista no es como la canción que ustedes escuchan de Silvestre Dangond, creo que es una canción que se llama Materialista y habla de una persona que pues vive en función de lo material, ¿vale? Para los estoicos, o mejor, para la filosofía, el hablar de materialismo hace referencia a la materia, ¿listo? Como algo físico, no en función de lo físico, no querer plata, mujeres, cuerpo hermoso, no, eso es otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, chicos, los autores de los estoicos, pues para ellos, como nos hemos dado cuenta, era una cuestión importantísima la ética. ¿Cómo debo yo vivir? Pero no debo vivir en función del otro, sino en función mía. ¿Cómo yo debo asumir la vida? ¿Sí? Entonces encontraremos el concepto de ataraxia. Por aquí está en una parte de la lectura. El concepto de ataraxia es la imperturbabilidad. ¿Listo? Entonces dice acá lo siguiente en la lectura: el fin supremo del hombre es vivir conforme a la naturaleza, que es lo mismo que vivir según la virtud, ya que la naturaleza nos conduce a la virtud. Entonces, chicos, yo lo aclaraba en una clase, creo que era el repaso de Sócrates, y es que la virtud para los griegos era hacer las cosas bien. ¿Listo? Entonces, para estos señores era una cuestión de vivir conforme a la naturaleza.
Y este concepto de naturaleza es un concepto complejo. Pensemos, chicos, yo les pregunto a ustedes, ojalá me respondan, ¿cuál es, o mejor dicho, qué debemos nosotros entender por familia? ¿Qué es una familia? ¿Es la unión de un hombre y una mujer? Podríamos decir que la familia es eso. María. Como en el lugar donde uno se forma o en el entorno que uno va a crecer. Bueno, ¿y cuál es el orden natural de la familia? Porque hoy en día nosotros hablamos, por ejemplo, de que una persona, un hombre adopta, pensemos en un homosexual, ¿sí? Adopta un niño. ¿Hablamos de que eso es una familia? Y entonces, ¿cuál sería el orden natural? Porque, por ejemplo, dentro del cristianismo nos hablan a nosotros de que la naturaleza es que el hombre y la mujer sean pareja, ¿cierto? Entonces, hablar del concepto de naturaleza es un concepto muy complejo, porque ¿qué es lo natural y qué no es natural? ¿Cierto? ¿Quién dictamina eso? ¿Quién dictamina, por ejemplo, y bajo ese concepto es que la humanidad, digamos, ha hecho y deshecho, ¿cierto? Les doy un ejemplo. Los europeos cuando llegaron a América consideraban que los indígenas eran animales, porque no eran de acuerdo a su propia naturaleza, porque andaban desnudos, ¿cierto? Aquí las indígenas andaban sin sostén, sin ropa interior, los hombres igual, porque era la naturaleza de ellos. Pero cuando llega el europeo, donde sí tenían un concepto de vestido, donde sí tenían un concepto de pudor diferente al de nuestros indígenas, pues ellos llegaron acá, los vieron desnudos y creyeron que eran animales. Entonces ellos, si ustedes leen las crónicas de los conquistadores, ellos asumen que aquí no tienen alma, que nuestros indígenas no tenían alma, y en esa medida pues tenían que evangelizarlos a la fuerza, porque así era como los hacían personas. Entonces los obligaban a creer en sus vírgenes, en sus santos, en Dios, en Cristo, pero a la fuerza. Es decir, como si usted cogiera un perro y lo obligara a ser humano. Eso era lo que ellos hacían, pero de acuerdo al concepto de naturaleza. Entonces, fíjense que hablar de lo natural, si nosotros lo hablamos desde un ámbito, por ejemplo, de la sexualidad, ¿cierto? Cuando se habla de la homosexualidad, por eso es que el cristianismo se opone tanto a eso. Por eso es, por ejemplo, que el Papa o el Papa anterior, no recuerdo si este señor que está actualmente, pues dicen que no es necesario usar condón, que la sexualidad tiene una función natural y es la de reproducirnos, ¿cierto? Entonces, bajo ese concepto, por ejemplo, en la Edad Media, las personas no disfrutaban de la sexualidad como un acto de pasión, sino simplemente como un acto de reproducción, ¿sí? Es decir, dominaban el cuerpo, se reprimían de los placeres, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, por eso en la Biblia o en el cristianismo en sí, se habla de que la carne es pecaminosa, ¿cierto? Que usted debe domar la carne, que usted debe controlar sus placeres, que usted debe vivir en función del alma, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho también con lo que es Platón, que vamos a ir viendo en un repaso también de una de nuestras clases de sábado o de las tardes, ¿listo? Porque Platón es fundamental también entenderlo. Entonces, chicos, fíjense que el concepto de natural es un concepto difícil porque no sabemos quién establece qué es natural y qué no es natural, ¿sí? Y esto es una discusión muy actual. ¿La homosexualidad es algo natural o es algo antinatural? ¿Sí? Yo no sé. Si usted lo ve desde un punto de vista, puede llegar a una conclusión, pero si lo ve desde otro punto de vista, llegará a otra. Y el concepto es el mismo. ¿Listo? Entonces nos dice acá, la virtud es una disposición del ánimo conforme a la razón. Entonces debemos vivir en función de la razón, no en función del cuerpo, ni en función del placer, ¿sí? Estos señores dicen, nosotros debemos ser racionales, debemos controlar nuestra vida, debe buscarse la felicidad, pero es desde un punto de vista del intelecto, de la razón. ¿Listo? ¿Vamos hasta acá o preguntas, chicas, chicos?
Bien, sigo. El bien moral del ser humano, por lo tanto, consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza global y con la propia naturaleza. ¿Listo? Que es precisamente esto, lo que yo les estaba diciendo. ¿Cómo debo yo vivir de acuerdo a la naturaleza? Pensémoslo ahora en otro ejemplo. Los vegetarianos o los veganos, que todavía son más extremistas y no consumen ni siquiera leche, ¿sí? Naturalmente ahí están los pollos, los pescados, las vacas. Naturalmente yo puedo vivir en función de alimentarme de esos animales o estoy yendo en contra de la naturaleza al matar un pollo para hacer un sancocho. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es complejo saber esto. Pero estos señores nos dicen, debemos vivir en función de la naturaleza. Esto equivale a vivir de acuerdo con la razón, porque así descubrimos la razón universal que rige todo el orden. Es sinónimo, Pero, profe, señora. se suponía que pues, Dios dejó como que los animales para nosotros poder subsistir, entonces como que ellos también cambian como las... Claro, pero entonces volvemos ahí al punto y es, permítame porque es que están haciendo bulla acá, entonces voy a poner los audífonos porque casi no los escucho. Lo que usted me dice, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Bien, ahora toca configurar acá el computador, está complicado. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos de que... Permítanme un segundito. Ahí. ¿Sí me escuchan acá, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Es que tengo aquí problemas al configurar los audífonos, me va a tocar no hacerlo. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Cuando nosotros asumimos que la naturaleza efectivamente está ahí, Dios, si lo asumimos desde ese punto de vista, pues nos dejó la naturaleza para nosotros aprovecharla. Por ejemplo, usted me dice, pues matar el pollo para consumirlo no está mal. Ahí está, la naturaleza está, Dios lo ha creado. Pero fíjese que usted me da una respuesta desde un punto de vista religioso. Y es asumir que Dios creó ese pollo, ¿cierto? Pero si yo lo veo en un sentido de ética, del respeto por ese animal, pues de una u otra manera matar el pollito para yo comérmelo, es decir, es un animal que siente, de pronto no es racional porque el pollo no va a pensar, ¿sí? El pollo no se sienta aquí a hacer una ecuación como si la hacen ustedes, pero en todo caso es un ser vivo, es un ser natural que contribuye a mejorar el entorno. El pollo se come las lombrices, que a la vez las lombrices se comen las plantas, por decir algo, entonces dañan el cultivo, ¿sí? Si nosotros analizamos desde ese punto de vista, ¿yo cómo debo razonar respecto a ese pollo? ¿Me lo como porque es que tengo hambre y va a venir mi mamá, entonces quiero matar el pollo para hacer el sancocho este domingo? ¿O sencillamente yo me como más bien un plato de espinacas y dejo que el pollito viva hasta que se muera o se lo trague un zorro, o bueno, qué sé yo, ¿cierto? ¿Cómo vivimos ahí? Entonces los estoicos nos van a decir desde la razón. La respuesta está entendiendo racionalmente, pensando cómo yo debo vivir en armonía, ¿sí? Si yo mato el pollo y voy a sentir culpa, pues mejor no lo mato y dejo que el pollo esté ahí. Porque si yo mato el pollo y siento culpa y voy a dormir esta noche pensando en, hombre, yo maté un pollito, mire que esa gallina ahora está buscando a los hijos, ¿sí? Pues yo ya voy a tener ahí una conciencia que me estará quitando la tranquilidad, es decir, me estará perturbando, que es lo contrario a la ataraxia, ¿cierto? Recuerden, chicos, ataraxia, por aquí está en la guía, en alguna parte está escrito, acá, mírenlo, aquí, ataraxia quiere decir que es la tranquilidad, ¿listo? Entonces vamos a mirar acá en este párrafo que nos aclara esto. Toda tendencia natural es buena, porque la propia naturaleza es norma de conducta. Entonces fíjese que aquí estamos asumiendo que la naturaleza nos da una conducta. Pero ¿qué pasa con aquel que gusta de la gente del mismo sexo? ¿Sí?
Y esa es una discusión que es una discusión psiquiátrica, una discusión desde la religión, una discusión desde la política, desde la moral, desde la ética, desde todos los aspectos podríamos nosotros analizar si es o no es natural, ¿cierto? Por eso es que definir hoy en día, por ejemplo, el concepto de familia, que yo les decía hace un rato, es difícil. Cuando dos personas del mismo sexo adoptan un niño o se casan así no adopten, estamos hablando de algo que es natural, algo que es contra natura, ¿cierto? Que aquí estos estoicos nos dicen hay que vivir de acuerdo a la naturaleza, pero no nos dicen cómo, ¿listo? Cuando la naturaleza humana se desvía, entonces surge la pasión, ¿listo? Y aquí este concepto de naturaleza es fundamental dentro del cristianismo, porque con base en la naturaleza hablaremos nosotros de los pecados. Si ustedes han leído los evangelios, cuando hablamos de San Pablo, ¿sí? el apóstol Pablo, pues él establece en unas cartas, por ejemplo en la carta a los romanos, y él establece un comportamiento, y él dice, por allá como en Romanos 18 creo que es, que dice que el hombre solamente debe tener una mujer, la esposa, y la esposa solo debe tener un hombre, el esposo. Pero naturalmente, ¿cómo debo yo vivir ahí? Si yo veo que, por ejemplo, la naturaleza, ¿cierto? Me despierta pasiones, me despierta deseo, lujuria, ¿yo cómo debo afrontar esa situación? ¿Vale? Por eso es que la cuestión, por ejemplo, cuando se habla de la pornografía y demás, pues es rechazada por la religión, porque es un apego al cuerpo, es decir, es un apego a los placeres, es un apego a lo material que nos aleja de Dios. ¿Listo? Entonces nos dice acá, bueno, Cicerón lo define, lo entiende, estamos hablando aquí de las pasiones, como una tendencia demasiado vehemente que se aleja del equilibrio natural. Crisipo señaló 4 pasiones básicas. ¿Listo? Y ojo acá, chicos, porque de una u otra manera todos nosotros sentimos estas pasiones. El dolor, ¿cierto? Pensemos algo que nos duela. Por ejemplo, a mí me duele el hecho de no poder visitar a mi familia por la época del COVID, ¿cierto? Ahí hay una pasión. Y es una pasión que si yo lo pienso me entristece, porque yo quisiera estar con mi mamá o con mis abuelos, ¿cierto? Y no los puedo ver. Entonces siento un dolor, pero es un dolor ante una situación presente. El temor. Yo por eso le preguntaba a mi amigo ahorita que si había algo que le daba temor y él me decía no entregar los trabajos porque así estoy respondiendo con lo que mis papás me están dando, que es el estudio, y pues no los quiero defraudar, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, yo, si estoy destinado, como pensaban los estoicos, ¿para qué me afano por el futuro? No debo afanarme, me van a decir estos señores, tranquilo, haga lo que pueda, viva tranquilo, si usted le da angustia, no lo haga, ¿cierto? Pero también me están hablando de otra pasión que será el placer ante un bien presente, ¿cierto? Pensemos nosotros, si ustedes son chicos adolescentes que están experimentando muchas cosas, ¿sí? Muchas pasiones, muchos gustos, muchas sensaciones nuevas, entonces dice uno, bueno, pensemos lo siguiente, yo juego en Free Fire y para mí eso es un gran placer, entonces ¿yo qué hago? Me siento a escuchar a este señor hablar acá de filosofía, que es una cosa que a lo mejor ni me interesa, o me conecto a jugar con mi clan Free Fire, ¿sí? ¿Qué hago yo ahí? Estoy ante una situación que me representa un placer, de pronto la clase no, pero estar jugando sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos van a decir estos señores? Contrólese y no viva en función del placer, como nos van a decir posteriormente los cristianos, ¿cierto? Contrólese que si usted se dedica al placer, no va a ir al cielo. El placer es para los que están con el diablo. El diablo es quien representa la carne, el placer mundano, ¿cierto? Entonces ahí el diablo es el que hace que la gente se emborrache, que la gente tenga sexualidad desordenada, que haya lujuria, sexo, drogas, eso lo representa el mal. Que sea malo, que sea bueno, aquí no es la discusión, simplemente que eso va en contra
dentro del cristianismo en contra de lo que quiere Dios, y que eso va de una u otra manera en contra, si lo hablamos desde el punto de vista de los estoicos, de lo que quieren ellos, que es alcanzar la tranquilidad. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos hasta acá. Dice aquí, y esta frase es prácticamente la síntesis del pensamiento de estos señores. ¿Listo? Si usted la entiende, entendió todo el pensamiento de ellos. Dice así: la virtud es la disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. ¿Vale? Entonces, mi deber ético no me lo deben dar porque me lo enseñaron. Por ejemplo, a mí me enseñaron a no robar, pero me enseñaron a que no se debía robar. Tal vez nunca me dijeron por qué yo no debo robar, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la cuestión entre la ley y la virtud, ¿sí? Yo por qué no debo hacerlo, que es diferente a no lo haga. Por eso prohibir no siempre es bueno, ¿sí? Si yo le digo no diga groserías a mi hijo, pues le estoy enseñando a obedecer, pero si le explico el por qué no debe decir groserías, pues le estoy enseñando a que razone, es decir, le estoy enseñando a ser virtuoso, porque él va a entender la causa. ¿Listo? Para los estoicos, la virtud no admite grados, o se es virtuoso o no se es. ¿Listo? Y quien tiene una virtud, las tiene todas, es decir, la bondad. ¿Usted es bueno o es malo? Les voy a poner acá un dilema, chicos. Yo siempre lo suelo poner en las clases, ¿listo? Resulta que vamos a hablar de que usted encuentra un niño, o bueno, les pongo una situación que fue real, ¿listo? De pronto ustedes han visto una imagen que es muy famosa y es la de una niña, una bebecita en África, ¿sí? Usted la ve a ella, está delgada, pero está barrigona por los parásitos que tienen esos niños, y está ella caída en el piso y detrás hay un buitre, ¿sí? Un buitre es como un chulo ahí grande, está esperando. Esa foto la tomó un señor, un periodista llamado Kevin Carter, y el tipo viajó allá de paseo, ¿sí? Vio esa escena, tomó la foto y se fue. Él era periodista, reportero gráfico, publicaron esa foto en la revista, ¿sí? Y fue una sensación. Ganó el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es el premio al mayor reconocimiento en la fotografía que puede haber periodística, y el señor se ganó el premio. A él le empezaron a preguntar y le dijeron: bueno, amigo, ¿usted qué hizo? Esa niña, ¿usted la rescató? ¿La salvó? ¿Qué pasó con esa niña? ¿Sí? El tipo no logró soportar la presión y terminó suicidándose, ¿vale? Yo les pregunto, ¿él hizo bien o hizo mal? ¿Él debió ayudarla o no debió ayudarla? Resulta, para ampliarle ahí la noticia, resulta que esa niña parece que murió, y el chulo estaba esperando a que ella muriera para tragársela, y el tipo tomó la foto y se fue. No hizo mal, no ayudó, ni la recogió, ni la rescató, ni nada. ¿Él hizo lo que debía hacer o no? ¿Y por qué? Pero, o sea, él se suicidó, ¿fue de pura presión Sí, claro. o por la conciencia? Ah, bueno, excelente esa pregunta. ¿Qué lo mata a él? ¿La presión de la sociedad que le dice, amigo, ¿qué hizo usted? ¿O fue la conciencia de saber que no había hecho nada y que de una u otra manera debía hacer algo, ¿cierto? Es que la conciencia es compleja, es una cuestión interesante. Si ustedes lo ven en psicología y psiquiatría, la conciencia es, ojalá en 11, al final del año alcancemos a ver lo que es psicoanálisis y esa cuestión que tiene que ver con eso, la conciencia. ¿Él hizo bien o hizo mal? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues no se sabe porque a veces pues como que las personas ya no están en buenas condiciones como para vivirlo. Él también pensó en su familia o pensó en las... Es difícil, ¿cierto? Es una situación compleja, pero podríamos decir, digamos, Carol dice, bueno, el destino a lo mejor estaba
diciendo esa niña debe morir y se la debe tragar el chulo y ese hombre debe estar ahí para tomar esa foto y luego suicidarse, ¿cierto? Pero éticamente, racionalmente, ¿cierto? Recuerde que estos señores nos dicen vivan de acuerdo a la razón, pero también de acuerdo a la naturaleza, es decir, sean virtuosos, ¿cierto? Uno puede decir, hablar del bien y hablar del mal, pues es algo bastante complejo que podríamos desarrollarlo en otra clase. Bueno, aquí están pasando una información, entonces les pido disculpas por esa bulla. Chicos, la actividad, pasamos a la actividad 2, dice, explique la filosofía de los estoicos, por favor explicarla con sus palabras. No me vayan a buscar en nada, simplemente ustedes leen y me hacen una explicación, ¿listo? Segundo, explique las siguientes máximas de Séneca. Séneca fue tal vez el estoico más representante de todos. Séneca fue el maestro del emperador Nerón, ¿cierto? Ustedes ya por historia sabrán quién es. Bueno, chicos, disculpen, ¿vale? ¿Listo? Vienen ahí las tres máximas, A, B, bueno, son cuatro, A, B, C y D. ¿Listo? Y E. Dice el punto 3, diga para qué es útil la filosofía de los estoicos en la vida diaria. Entonces ustedes me van a dar 3 ejemplos desde su experiencia, ¿sí? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, ahí podemos tratar muchos temas, pero yo necesito saber ustedes cómo lo abordan. Y este cuarto punto no está, pero se lo pongo aquí adicional, es decir, ustedes que están en clase y quienes vean el video, pues saben que está aquí, este punto, ¿listo? Necesito yo que ustedes me hagan una reflexión sobre su libertad, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque de una u otra manera, si nos damos cuenta, pues la filosofía de los estoicos nos habla de la libertad, aunque no esté ahí explícita, ¿sí? ¿Yo de qué soy libre? ¿Y para qué soy libre? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de que yo sea libre? ¿En verdad lo soy? Ese término libertad, ese concepto es un concepto bastante importante, pero también muy polémico, ¿vale? Fíjense lo que pasaba ayer en las noticias, si las observaron. Hace año y medio no podía entrar la gente al estadio por el COVID, ¿cierto? Los dejaron entrar y se agarraron anoche a cuchillo y se iban a matar allá en el estadio de Bogotá. ¿Cuál es el sentido de la libertad de ahí? ¿No sería mejor entonces que no hubieran tenido la libertad de ir al estadio? Es decir, prohibirles y que el fútbol se siga jugando sin gente. ¿Qué hacemos con nuestra libertad, chicos? Ustedes son libres de conectarse o no conectarse a clase. Algunos decidieron no conectarse, pero usted pudo no hacerlo. O usted pudo conectarse y dejar ahí conectado para que yo revisara que sí está y está por allá de pronto en la cama durmiendo. Eso forma parte de la libertad. ¿Listo? Entonces, chicos, necesito que ustedes me hagan un resumen, pero no de la libertad en término general. ¿Listo? Dice en término particular de su libertad. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, niños, niñas? No, profe. No, señor. Bueno, chicos, entonces No, profe, ninguna. No, profe. vamos a desarrollar la actividad número 2, ¿vale? Que es la que está proyectándose acá, teniendo en cuenta que hay un punto más, pero todavía no me la vayan a entregar. ¿Listo? Téngala hecha, téngala lista, en cualquier momento yo se la voy a pedir. ¿Listo? Y pues yo asumiré que el tiempo ya lo tuvieron para desarrollarla. Entonces, chicos, nosotros tenemos estos días, dedíquenle el tiempo a desarrollarla. ¿Listo? Y cuando yo les pida, les voy a pedir esta. ¿Usted va a hacer clases en la tarde esta semana? Esta semana, hoy tengo clase con los chicos de 11, porque hoy estamos recuperando lo del día martes. Entonces yo no tengo clase con ustedes los martes, tengo el miércoles y este sábado nos vamos a reunir, ¿listo? Pero pues va a ser un repaso, entonces no están aquí, digamos, presionados o obligados, porque yo entiendo que el sábado usted puede estar con su familia, usted se puede ir de paseo, es decir, es su tiempo, ¿listo? Simplemente, ¿Profe? señora. ¿El sábado por la mañana? Sí, ¿verdad? sí, señora.
Si se pueden conectar bien. Yo sé que días, por ejemplo, hubo alguien que me dijo, es que yo soy de X denominación y no me puedo conectar los sábados porque yo lo guardo como algo sagrado. No hay problema. ¿Sí? Si usted no puede estar, no hay problema. Quienes quieran y puedan, vamos a ver, creo que el tema de este sábado es Platón, entonces les voy a explicar ahí. Si no, yo trataré de grabarlo. Profe, una pregunta. Señor. ¿A qué horas va a ser la reunión? Yo le confirmo en esta semana. ¿Listo? Déjeme, yo le confirmo para saber porque pues tengo que cuadrar con los otros grupos también. ¿Listo? Entonces esta semana yo le diré a qué hora es. ¿Listo, chicos? Entonces, Sí, señor. que tengan un feliz día. Ya saben, juicio, preguntas, háganlas. Cualquier cosa nos estamos comunicando. No hagan todavía la entrega del trabajo 2, simplemente desarróllenlo y ténganlo listo para cuando yo se lo pida, ¿vale? Éxitos y que tengan un buen día. Lo mismo, profe, gracias.